hay muchos hijos de pastores, hijos e hijas de pastores, en general, hablando en general, que han tenido que venir soportando una carga que no deberían llevar. Y una de esas cargas se llama el activismo. Y no solo de los pastores, sino de pronto hijos también de muchos líderes dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el hijo del pastor o la hija del pastor no está en cierto evento, ya es pecador y está Hola, bienvenidos a su programa, La Tertulia. Ese es el programa, el podcast, La Tertulia. Gracias por estar una vez más con nosotros reunidos. Y pues como el tema, estamos iniciando un nuevo tema, pero antes de iniciar nuevo tema, pues le vamos a dar el espacio aquí a los amigos presentes para que por favor los saluden. Bueno, amigos, gracias por sus comentarios, gracias por seguir conectados con nosotros. Como siempre lo digo, espero que lleguen hasta el final de este episodio y que sigan participando. Hola a todos, qué bueno, qué lindo, qué hermoso tenerlos otra vez acá en La Tertulia. Un espacio, como dice Mile, para ti, para mí, para todos nosotros. Entonces, les damos la bienvenida, por favor, quédense, vamos a empezar a hablar de un tema bastante interesante, pues ya venimos hablando acerca del orgullo, ¿sí? Como 3 episodios anteriores hablando de eso, y pues ha sido de mucha bendición, y hoy traemos un tema diferente. Un tema diferente, pero que va a ser también de mucha edificación para cada uno de nosotros, y este es sobre el activismo religioso. Uy, el activismo religioso. Entonces, pues, no sé, ¿ustedes tienen algo preparado? Pues, o aquí vamos a improvisar. Yo voy a improvisar todo el no, mentiras, no, obvio, no. Entonces, si hay ya una estructura y algo ¿alguien planeado. quiere contarme qué es el activismo religioso? Bueno, ustedes ya saben. Permítanos acompañarlos en el transcurso de su día, si están en la mañana, en la tarde o en la noche. Si están en la tarde-noche, prepare su bebida preferida y acompáñenos, por favor. Ya, ahora sí. ¿Alguien me quiere contar qué es el activismo religioso o el activismo ministerial o el activismo de activismos? El activismo en la iglesia. Sí, ok. Bueno, digamos que cuando hablamos de activismo, nos referimos a esas actividades que normalmente se realizan en un evento, pues especialmente en este momento vamos a hablar de la iglesia porque pues es de donde nosotros nos desenvolvemos, de donde venimos, de donde hemos experimentado. Entonces es eso, pero no es solamente realizar actividades, sino cuando hablamos del activismo, realizar esas actividades de una forma exagerada, ¿sí? De una forma ya demasiado activa, como que me esfuerzo mucho y dedico gran parte de mi tiempo a ciertas labores dentro de la iglesia, que pues no está mal, pero que puede llegar en algún punto a ser perjudicial para la vida del creyente, ¿sí? Muy bien. ¿Tú tienes algo, querido amigo Camilo? No, mira que es muy parecido a lo que dice él, es como un exceso de como de dinamismo, de participación en, digamos, en este caso que estamos hablando de la iglesia, de las actividades eclesiales. Entonces, digamos, ya como poniéndolo a un ejemplo más práctico, es esa persona o esa familia que todos los días está involucrada en algo de la iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos lunes de damas, martes de caballeros, miércoles de jóvenes, jueves de niños, viernes de evangelismo, sábado de ayuno y domingo escuelas dominicales, y están en todos los programas y diría uno, oh, qué chévere, pero espirituales, pero el problema es cuando se involucra tanto y se hacen tantas actividades que se descuida bueno, veía yo un comentario del pastor Miguel Núñez, decía que es más importante el ser que el hacer. Okay. Sí, entonces cuando se descuida el ser y se preocupa más por el hacer es donde vienen los problemas y las dificultades. Yo también quiero agregar que es un perjuicio hacia la salud espiritual, emocional y física del líder o de los miembros de la congregación. Es porque todo el tiempo se está saturando de activismo. Sí, y es que, bueno, las personas que nos están escuchando, pues, entonces no hago nada en la iglesia, entonces no me dedico a nada en la iglesia. No, esa no es la idea.
porque realmente la palabra nos enseña que nosotros debemos ser creyentes activos, que debemos ser creyentes que estén dispuestos a hacer las obras que Dios ya colocó de antemano, ¿cierto? Pero muchas veces ese activismo nos puede llevar a muchas cosas negativas, ¿sí? Y una de esas cosas negativas es que a veces ese activismo, esas actividades en la iglesia, como lo venimos hablando, llegan a cambiar o se vuelven sustitutos de Cristo. Sí, es verdad. Entonces, nombramos mucho a Cristo, a Dios, pero dejamos como a Cristo de lado, ¿sí? Y nos dedicamos a hacer actividades, nos dedicamos a hacer programas, nos dedicamos a hacer una cantidad de cosas donde creemos que lo estamos haciendo para la gloria de Dios, pero en realidad es simplemente porque nosotros queremos sentirnos de alguna manera útiles haciendo obras, que muchas veces esas obras, aunque comienzan siendo algo bueno, pueden llegar a convertirse en algo pecaminoso o pueden llegar a afectar mucho, pueden ser perjudiciales. ¿Ibas a decir algo, Cami? Sí, yo estuve también revisando un podcast que tú nos recomendaste, que es el de los Gómez, y ellos estaban hablando acerca del activismo y me pareció genial. O sea, es como si me estuvieran hablando a mí, o sea, como si hubieran escaneado mi vida, y fue muy chévere porque ellos venían hablando también del orgullo y hablaban que el activismo en la iglesia se desprende del orgullo. Entonces ellos daban unos ejemplos muy chéveres. Decía que todo depende del orgullo porque, número uno, hay pastores, líderes que están demasiado involucrados y tienen activismo en la iglesia porque en el orgullo ellos creen que nadie puede hacer las cosas como ellos. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo no, o sea, muchas veces el pastor incluso descuida su vida familiar por estar en la iglesia, porque dice, no, es que si yo no estoy, no va a salir bien. O si yo delego, nadie lo va a hacer como yo. Entonces me acordaba el testimonio que yo les contaba de lo del grupo Alabanza en el podcast pasado. Yo decía, uy, de verdad, es que el orgullo es la base de todos los pecados. Vamos a empezar a tertuliar ya. Yo quiero tirar un facto. Ay, Dios mío. No voy a lanzar un facto, pero sí voy a contar una historia. Yo siempre en mis historias muy dicientes. No, eso es chévere. Pero resulta y pasa que algo que yo sí crecí en mucho activismo religioso, ¿cierto? Ustedes ya saben, y pues aquí voy a hacer un disclaimer. No, pues voy a decirles que si usted es el primer video que se ve, por favor, devuélvase a la temporada número 1 de la tertulia para que no vayas a tener una mala impresión de mí. No por orgullo, sino para evitar que tú peques murmurando. Entonces, puedes devolverte y estoy contando, pues, como mi testimonio, estamos contando nuestro testimonio. Y por eso estamos como hablando de ciertas experiencias que nosotros tuvimos en estos ámbitos. Así que para que tú no peques en murmuración, y yo no peque en orgullo, te puedes devolver y escuchar el podcast de la primera temporada. Resulta y pasa que, como les estaba diciendo, yo crecí en un ambiente de mucho activismo religioso y lamentablemente puedo decir que mis padres, ellos son pastores, ¿cierto? Ustedes ya lo saben, los que no, pues mis papás son pastores. Y lamentablemente ellos crecieron en un ambiente donde se les enseñó que el ministerio esencial era el pastorado. Ajá. Sí, o sea, nunca se les enfocó y nunca se les enseñó que su ministerio principal era su casa. Sí, perdón, pero eso era como muy común en los... Sí, o sea, eso era general, época, sí, o sea, no solamente ellos, no, hermano, tú que me escuchas. Estoy igual que Cami. No solamente ellos, muchos. Sí, es verdad. Entonces, se enfocaba mucho en ese aspecto, que lo primero era tu casa, no tu casa, sino la iglesia. Entonces, es muy cierto lo que tú comentas del podcast, o bueno, de lo que tú sacas de información de ahí, sí, que el orgullo hace parte de ese activismo, ¿sí? Porque si el pastor no está, o si tú que eres líder no estás, entonces no es bien visto, ocasiona, por ejemplo, yo le digo porque yo lo viví, yo tenía que estar en todos los ayunos, en todas las vigilias, en todos los servicios, y eran 5 a la semana, los 5 a la semana, y tú no tenías derecho a cansarte, así tuvieras universidad, si tuvieras trabajo, si tuvieras, no, tú tenías porque era como una manera sacrificial de servir a Dios. Entonces, quería contarles esa pequeña anécdota.
y es que lo que tú dices, digamos que me surge una pregunta y de pronto aquí también como tú dices, voy a meterme en terreno escabroso. Árido y hostil. Pero creo que muchos hijos de pastores. Santo, alabale. Sí. Alabale. Muchos hijos de pastores. Es que, Perdón. lo que pasa es que eso es muy común en las iglesias cuando hay como un silencio, los hermanos empiezan a llenarlo con gloria a Dios, alábale, santo. Sí, Entonces, cuando hay silencios incómodos, sí, no, tú alabas. Sí, ya ahora sí, perdón. No, sino que es cierto. Lo que iba a decir es que hay muchos hijos de pastores, hijos e hijas de pastores, en general, hablando en general, que han tenido que venir soportando una carga que no deberían llevar. Y una de esas cargas se llama el activismo. Y no solo de los pastores, sino de pronto hijos también de muchos líderes dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el hijo del pastor o la hija del pastor no está en cierto evento, ya es pecador y está en boca de los demás miembros de la iglesia. Pueda que en tu iglesia no pase, o pueda que sí pase. Fuertes declaraciones. Pero han tenido que cargar con muchas cosas, y entre esas, como les digo, el activismo es estar en cada actividad involucrado, y muchas veces no, es que la verdad es que estoy cansado, no, hay que hacerlo, ustedes saben el ministerio, qué van a decir, tenemos que dar ejemplo, y siempre es como con esa misma retahíla, con esa misma información, y aunque sí aprenden a crecer de una forma sacrificial, de una forma dando lo mejor de sí, llega un punto en el que el cuerpo, somos seres humanos, se cansa. Sí, yo por ejemplo de lo que tú dices he conocido casos de pastores que aún enfermos no guardan de pronto el reposo, la recuperación de algún... No guardan el día de reposo. Si no guardan el séptimo día. No guardan de pronto la recuperación de algún proceso médico porque es que tienen que estar en la iglesia con primero Dios, y ahí es donde uno tiene que analizar, bueno, ¿cuál es realmente tu intención? Si está Dios, o de pronto es que tú dices, no, es que si yo no estoy, la iglesia no va a funcionar. Si no me ven a mí, entonces se van a ir. Entonces ahí es un enfoque en el Se yo. puso picoso esto. Sí, no, es que, perdón, mira que yo me sentí muy respaldado con el podcast de los Gómez. Que de verdad les recomiendo mucho que lo vean. Porque, y eso que ellos son de qué, Puerto Rico, Estados Unidos. No, ellos son de República Dominicana, pero ahorita están como en Texas. Bueno, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces yo sí, de verdad, cómo es el pecado del ser humano, que digamos otro lugar, otra cultura, y se repiten esos patrones y esos pecados. Y yo decía, uff, qué fuerte. Sí, es fuerte. ¿Te ibas a decir algo? Se me olvidó. Se está pegando. De lo de los pastores Sí. que se enferman y ellos no, siguen. Sí, o sea, eso es algo que yo crecí viendo eso en diferentes líderes, no solamente en mi casa, sino en diferentes liderazgos. Lo vi con mis ojos, lo he luchado, porque obviamente no, yo amo mucho a mis padres, ellos, Dios lo sabe y ellos también, pero con algo que yo he luchado mucho es eso, en el tema de la salud, porque ellos primero Dios y el servicio a Dios, no importa si se te está quedando un riñón o un pulmón, y para mí eso siempre fue hasta el momento ha sido difícil poder lidiar con eso. Sí, digamos que lo que ustedes dicen, miren desde el liderazgo, obviamente la iglesia siempre ve el liderazgo y son ejemplo. Y si desde el liderazgo se están dando esas cosas, pues la iglesia lo aprende como un patrón que tú decías, un patrón que es correcto, porque a veces nosotros como ovejas no nos tomamos la tarea de examinar si lo que estamos haciendo es correcto, sino que porque lo dijo el líder o lo dijo el pastor, así es. Y lo que tú dices, yo también he podido, digamos, de alguna manera ver y conocer casos en donde personas enfermas, que casi no pueden hablar, que tienen debilidad, que no pueden ni siquiera pararse en el púlpito, lo hacen, ¿sí? Y llega el punto en el que entra tanto el orgullo que dicen, es que si no lo hago yo, ¿quién más? Si Dios me delegó esta responsabilidad a mí, si es que Dios me va a pedir cuentas a mí, si es que, y empezamos a decir, entonces yo lo hago así, porque es que no hay más, ¿cómo así que no hay más? Entonces empieza lo que tú decías, el orgullo, a entrar con el activismo. Y esto a veces también en las iglesias
no sé si ustedes han experimentado. Bueno, antes de... Dilo. No, sí, iba para allá, que yo también quería decir que, claro, como es algo que se ve en los líderes, se replica en la iglesia. Entonces, por ejemplo, yo he visto personas o hermanitos o hermanitas que dicen, no, yo no, yo tengo que ir a culto, porque si yo no voy a culto, no es el tiempo de mi Señor, y lo disfrazan como con esa frase, ¿no? Sí. Y para ellos es pecado tomarse, no sé, estuvieron trabajando todo el día y decir, no, yo no voy a culto, ellos se sienten los pecadores, se sienten que, mejor dicho, ya perdieron la salvación y que tienen que ir al Seol a recogerla, tienen que ir a hacer como muchas cosas, ¿sí? Para volverla a recuperar, y no, eso no es así. Digamos que yo lo aterrizo a mí, porque la idea de hablar de nosotros me pasaba mucho. Digamos que yo no me podía dar el lujo como de decir, este domingo no participo en la alabanza, porque entonces, ¿cómo así? Porque no va a participar, y porque tal cosa, y porque tal otra. Entonces uno se sentía como, no, la estoy embarrando, el domingo es el del día del Señor, entonces yo tengo que estar ahí. Digamos que como líderes falta, por ejemplo, hablemos del grupo de alabanza una vez más, porque pues es una experiencia que creo que cada uno también experimentó y vivió. Pero del grupo de alabanza, por ejemplo, que tú no pasaras, era saber que los hermanitos empezaran a preguntar, ¿será que está en disciplina? ¿Será que pecó? ¿Será porque no era muy común que una persona dijera, voy a descansar este domingo? Obviamente, con el transcurrir del tiempo, en las iglesias donde nosotros estuvimos o conocimos, las cosas han venido cambiando, ¿sí? Frente a esa situación, pero de todas maneras fue un tiempo en el que, por ejemplo, yo viví mucho activismo. Entonces, ejemplo de eso, no sé, el domingo entonces estábamos en 2 servicios dominicales, madrugábamos desde las 6 de la mañana, tocaba estar en punto, tú no podías llegar tarde porque teníamos que ensayar en el grupo de alabanza. A las 6 de la mañana tocaba estar ahí, o 6:30, no recuerdo, en punto. Si tú te pasabas 2, 3 minutos, había multa, o te miraban mal, o el líder hacía caras, o ¿por qué? Vea, llegó 3 minutos tarde, le quitó 3 minutos al Señor de tiempo. Ahora vamos a orar media hora, antes orábamos en la media hora individual a ensayar. Estábamos los 2 servicios, no te podías salir, tenías que estar en los 2 servicios, porque si tú te salías, entonces los líderes, bueno, ¿qué pasa usted? ¿Por qué se sale? ¿Sí? En las 2 enseñanzas, de pronto, miren cómo es el activismo acá, hashtag, confesiones. Yo llegué en la iglesia a ser líder del grupo de alabanza. Al mismo tiempo llegué a ser superintendente de escuela dominical, como supervisor de la escuela dominical, de los jóvenes, de los niños, pero también llegué a ser maestro de jóvenes. Al mismo tiempo era líder de caballeros de la iglesia y finalmente predicaba en la iglesia. Sí, y a veces todos se juntaban el mismo día. Sí, caía que me tocaba, entonces yo me sentía el más espiritual y me sentía el que más servía a Dios, porque tenía una cantidad de cargos, y eso es lo que estaba haciendo muchas veces, a veces era inflamar mi corazón de orgullo. Y llegar a ese punto de tener tantos cargos llegó a saturarme, ¿sí? Donde uno no sabía qué hacer y hacía las cosas no las hacía bien. Y les cuento esto porque, digamos que todo eso tocaba hacerlo en una escuela dominical un domingo, ¿sí? Claro. Y ese domingo había vigilia. Entonces uno no dormía y seguía de largo la vigilia, de pronto el otro día otro, sí, y uno siempre quería estar. Bueno, una cosa es desear estar en la casa del Señor, pero también hay que ser muy prudentes y muy sabios al respecto. Entonces, esa era como las experiencias que yo vivía de activismo, y no fueron meses, fue mucho tiempo en el que pensé que estaba honrando a Dios, y de pronto de alguna manera en su misericordia sí, pero en muchas otras cosas lo que hacía era llenarme de cosas que no iban en la voluntad de Dios. Fuertes declaraciones. Les pregunto, ¿es bueno hacer actividades en la iglesia? Sí, claro, es bueno. De hecho, es legítimo, porque la palabra nos enseña que hay que congregarnos, que también procuremos al máximo servir a los demás, servir en la iglesia, hacer apoyo, pero pues ya cuando caemos en el punto del activismo es donde se vuelve un problema. ¿Y una actividad cómo se convertiría en activismo? Entonces, digamos, ahí tomo como referencia al podcast de los Gómez. Vean el podcast de Porque me sentí muy identificado,
porque ellos decían, y esa frase me quedó sonando mucho también, ellos la tomaban del pastor Miguel Núñez, cuando uno se preocupa más por el hacer que por el ser. Entonces, por ejemplo, un testimonio acá, yo ya lo he contado varias veces, yo era la persona que dirigía la alabanza, y entonces, un ejemplo, teníamos una vigilia, había un fin de semana con festivo, entonces teníamos una vigilia para amanecer el lunes festivo, pero obviamente también teníamos la escuela dominical y todo, y en el grupo de alabanza programábamos algún ayuno, algún retiro. Antes de. Entonces, voy a hablar de la intención de mi corazón, no voy a hablar de los otros chicos del grupo de alabanza, sino de lo que a mí me pasaba. Entonces, yo no hacía el ayuno con la intención de acercarme a Dios, que de pronto Dios me examinara el corazón y mirara lo malo que había en mí, sino que el deseo era yo en ese ayuno llenarme de poder para que en la vigilia, mejor dicho, eso yo volara, que por donde yo pasara los demonios se alborotaran, cayeran, sanaran enfermos. Pero entonces, ¿Que los demonios? ¿O tú? No, yo, que los demonios salieran y se sanaran los enfermos. Entonces, digamos, y era una constante de querer hacer, y que el crecimiento espiritual mío fuera más en el hacer y no en el ser. Sí, digamos, y buscábamos de pronto predicaciones sobre guerra espiritual, sobre, no sé, cómo llenarse del poder, para que yo decía, no, este ayuno es para que cuando esté en la vigilia, mejor dicho, con la sombra de Camilo se sanen los enfermos. No era con la sombra de Pedro. Sí, no, sino con la Camilo. Sí, entonces, digamos, ahí es donde me parece que el activismo, porque bueno, hacer un ayuno, un retiro, es algo legítimo, es algo muy bonito, pero que la intención sea que yo crezca espiritualmente, que Dios me muestre mi pecado, pero no, era con el propósito de que cuando llegara el momento de estar allá adelante, y mi vida espiritual desordenada, con muchas cosas por allá guardadas, y pues bueno. Yo quiero preguntarte algo así, pues, con relación a lo que tú siempre has contado, ¿no? Que tú siempre te creías con el de mejor actitud. Y para esos ayunos o esas cosas sí tenías buena actitud. O sea, lo digo, es por lo que tú siempre cuentas que tú creías que tenías la super mega actitud, pero en realidad no era así, entonces... No, a mí siempre me dio muy duro ayunar, o sea que tu actitud era repetida. Sí, no, yo imagínense con hambre y con sueño, pero yo decía, no, vamos porque todo sea porque en la vigilia, eso mejor dicho, descienda el fuego y la gloria. Sí, y ahora... perdón, no, dale. No. Era un chiste. Un chiste interno. Y ahora, no es que nosotros desde la tertulia estemos diciendo que no deben ayunar, que no deben vigilar, que no deben congregarse, sino lo que estamos diciendo es que hay que examinar la motivación por la cual lo estamos haciendo. Exacto, señor. Perdón, y para allá yo iba también, que yo lo he contado mucho en el tema de la predicación, que yo también tenía la oportunidad de predicar en la iglesia, y entonces yo preparaba los sermones, pero era para el pueblo. Sí, entonces, yo veo que los hermanos no se están como congregando, entonces voy a mirar qué puedo hablar acerca de congregarse, pero para ellos, o sea, esa palabra no hacía un efecto acá, sino que yo me encargaba como de... No, sí, ¿cómo iba a hacer efecto en ti si tú te creías? Claro, ¿no? Sí, y entonces yo feliz de que dirigía el culto, pero también daba la clase de jóvenes y después enseñaba a los adultos, y eso para mí era fabuloso, y yo me sentaba a preparar los sermones, pero era para la gente, no venga, la palabra me confrontó, sino era para los demás. Dios, ¿qué le quieres enseñar a los demás? Sí, entonces no era una buena intención, porque la palabra no estaba permitiendo yo que hiciera un efecto en mi corazón. Entonces, mucha actividad, mucho hacer y poco ser. Fuertes declaraciones que tenemos hoy en la tertulia, y si tú practicaste el activismo o te estás dando cuenta a través de esta tertulia que practicaste el activismo, déjalo ahí en la cajita de comentarios. Cuéntanos. Confiésate en #confesiones, que lo estamos manejando ahorita, colócalo ahí y lo escribes porque nos gusta leerlos. Sí, claro. Sí, y como lo decimos, hay personas que ven estos videos y muchas de esas personas les gustan leer esos comentarios y pueden ser edificados o identificarse con lo que nosotros estamos hablando o con lo que tú estás escribiendo. Y es que precisamente el activismo, aunque es llenarse de actividades y cargarse una cantidad de cosas, también el activismo puede llegar a volver la iglesia un lugar de entretenimiento y un lugar de eventos, más que un lugar de mostrar el evangelio y mostrar a Cristo. Entonces hoy en día en las iglesias hay una cantidad de actividades,
y aún en medio de las predicaciones no son predicaciones sino son shows o actividades. ¿Sí? Entonces, no sé, se disfrazan. Y yo no estoy diciendo que esté mal disfrazarse, y no porque de pronto sea octubre o algo así, no, sino que lo digo porque todo el tiempo tienen que estar mostrando algo aparte de la palabra para que la gente se sienta cómoda, tranquila, se entretenga, esté concentrada. Y eso también se vuelve activismo, ¿sí? Porque muchas veces ni siquiera se lee la palabra. ¿Sí? Entonces, como hoy es viernes de profecía, entonces no leo la palabra, sino que cojo un versículo y arranco a hablar por 2 horas y a decir una cantidad de cosas que Dios no ha dicho y entretengo a las personas, y eso lo que está causando es que las personas tengan un evangelio y un cristianismo superficial, que no tengan un cristianismo arraigado en la palabra, en el creer en Cristo, en la gracia y en la misericordia de Dios, sino un cristianismo superficial. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, con respecto a lo que tú estás hablando es muy cierto, y hoy en día se ve mucho eso, o se evidencia mucho eso en las iglesias, en las mega iglesias, y sobre todo para atraer a la juventud. Entonces, que, no sé, que, ¿cómo se diría? Para jóvenes, como no discotecas, sino que se inventan como estos programas de que, ay, que no, ven a danzar en el espíritu, y parece discoteca, pero cristiana. Yo una vez estuve en una... en una discoteca. ¿Qué dice, muchacho? No, estuve en una... Discoteca cristiana. En una fiesta, en una reunión electrónica cristiana. Imagínate. Y entonces, pero yo era muy pelado, tenía como 17, 18 años. Y eso duró toda la noche. Y entonces pusieron efectivamente un DJ y con la música y todo, y nos dieron el neón, pero ponían música cristiana y todos éramos ahí. Y toda la noche danzando, no era bailando, era danzando en cada temporada, fue una fiesta electrónica cristiana. Y nunca, no sé, hubo una enseñanza o algo así, sino fue una... Es que ya entendemos por qué el amigo es así. Sí, que todo tiene mucho sentido. Sí, no, es que de verdad yo anduve en todo tipo de iglesias acá en Bogotá. Y es que, mira que lo que tú dices, mira lo que dice Cami, de las iglesias, no están mal los programas. Porque tú puedes hacer un programa para jóvenes, para mujeres, para hombres, para ancianos, para casados, para viudos, para solteros, de todo puedes hacer programa. Desde que esté programado, pero siempre el centro sea Cristo. Sí. Pero ¿qué me sirve a mí hacer, por ejemplo, un programa de jóvenes? Y, ay, que voy a hacer jóvenes. Y el programa de jóvenes es, no sé, estar una fiesta electrónica en una cristoteca. Una cristoteca. Estar ahí donde no dan palabra, donde no se enseña, donde no somos edificados, bueno, donde los jóvenes no son edificados. Entonces, o sea, ¿qué sentido tiene eso? Eso es activismo. Porque dicen, ay, no, entonces no podemos hacer programas. Sí, pero Cristo debe ser el centro. ¿Sí? Porque hoy en día muchos conocen de Cristo, muchos conocen de Dios, mucha gente y muchos jóvenes van a iglesias cristianas. Y están tan sumergidos y escriben cosas tan bonitas en las redes, pero no escriben cosas en su corazón que les ayuden a ser edificados. Yo quiero decir esto, y es que si tú me estás viendo y eres líder, pastor o algo así, debemos tener cuidado a la hora de generar tantas actividades en la iglesia, que digamos actividades para cautivar a diferente público, ¿sí? Porque el día que no se haga una actividad, entonces la iglesia no va a funcionar. Está marchitando. O la gente se va a aburrir y va a buscar una iglesia que le brinden todos esos programas llamativos, deslumbrantes. Y Cristo nunca necesitó una cristoteca. ni tanto programa. Él solo con ser Cristo, obviamente, y enseñar lo que venía a enseñarnos, cautivó a muchas personas, y los mismos los apóstoles. Y nosotros somos discípulos de Cristo, entonces nosotros no tenemos por qué imitar las cosas del mundo para llamar la atención de jóvenes, damas, niños, caballeros, bueno, en fin. No tenemos por qué hacerlo. Cristo nos llamó a ser diferentes. Entonces, si tú estás cayendo en ese error, o si tú ves que tu iglesia está cayendo en ese error, habla con tu líder y dile que es necesario centrarnos en Cristo. Sí, hay muchos programas y muchas formas pedagógicas de poder mostrar a Cristo.
¿sí? Y eso está bien, la pintura, el arte, hay muchas cosas, la música, pero debe ser desde un enfoque bíblico, desde un enfoque cristocéntrico, porque a no de veces la carne, se vuelve más algo carnal. Y les iba a hacer una pregunta respecto al activismo, porque ustedes hablan muy bonito. Yo creo que toca para el próximo podcast. No, aquí alcanzamos, ¿Sí? para el cierre, sí. Lo estaba pensando para el cierre y es lo siguiente. Según ustedes dicen que fueron líderes de iglesia. Que según ustedes. Sí, confírmenlo acá a las personas que nos están viendo. Sí, señora. Por primera vez, yo también. ¿Alguna vez ustedes llegaron a ser bueno, sí, pero voy a hacer la pregunta para que usted la responda. ¿Llegaron a ser personas orgullosas, líderes llenos de orgullo y activismo que usaron eso para poder someter a otras personas o exigirle a otras personas obediencia a Dios o servicio a Dios? Yo no... Bueno, de pronto respondo eso con orgullo. Pero digamos, yo en mi liderazgo considero que no lo hice, pero sí lo recibí. Ay, no hemos hecho nada en esta segunda temporada. Hermanos, sigan orando por Camilo, por favor. Si alguno de los que pude liderar en algún momento considera que sí, escríbalo, sin temor, sin miedo al éxito. Pero yo... Pero digamos, no, yo me acuerdo mucho en una época en el que el servicio a Dios era muy obligado. Entonces, digamos, por ejemplo, el sábado teníamos que estar en la iglesia y tú no podías hacer ninguna otra actividad. O sea, digamos, si uno tenía, no sé, un matrimonio o un evento familiar, no, pero es que primero Dios, que ¿cómo es? El que no aborrece a padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Y uno, sí. Entonces, o sea, yo sí, o sea, acá sí de pronto voy a pecar de autoconmiseración, pero yo sí fui víctima de eso. Ay, no, bueno, ok. Y creo que cuando yo empecé a liderar, no quería replicar eso, entonces procuraba como no imponer cosas. Pero, ok, sí, te entiendo, pero digamos que ahí estabas manejando el orgullo, porque querías complacer a todo mundo, tenerlo contento. ¿Listo? ¿Hoy no exigías? ¿No exigías? Pues depende, o sea, había situaciones, digamos, no sé, si citábamos a las 7 y la persona llegaba a las 8, pues entonces, oye, ven, habíamos citado a las 7, ¿qué pasó? No pudimos ensayar. Yo sí tengo que ser sincera. O sea, yo no puedo acá esconderme tras el pecado de la autoconmiseración. Digamos que pues, yo sí viví una etapa de régimen, la viví, la acepté, la abracé, la cobijé. Y cuando se me llegó el momento como de liderar, yo, aunque procuraba no hacerlo, pero era para agradar a los hombres, aunque procuraba no ocasionar como ese yugo, ¿sí? Yo ahí pecaba en hipocresía, hermanos, porque llegaban tarde, no le decía nada, pero por dentro yo decía, no, el colmo, miren ahora. ¿Qué tal? Uno lo cita, pero yo no me acercaba a preguntar, oye, ¿por qué llegaste tarde? ¿Se te presentó algo? No, porque en ese momento mi régimen era, recuerden que yo fui saulista de primera mano, entonces mi régimen era así, o sea, yo lo aprendí, lo abracé, lo amé, pero cuando lo lideré traté de, hipócritamente, ser una líder más neutra. Pero lo que les digo, en el fondo, si llegaban tarde, si no ayunaban, a mí eso me hacía hervir la sangre. Sí, Entonces yo sí no puedo decir, ay no, es que como a mí me lo hicieron. No, pero yo sí procuraba no hacerlo, porque yo fui víctima de ello. Listo, y digamos que ya para cerrar, pues voy a contarles mi experiencia, pero ya para cerrar, si tú eres líder, si fuiste líder, tuviste una temporada de activismo, #confesiones, y subyugaste, esclavizaste con tu actitud y eras de esas personas que si llegaba tarde, que si no se congregaba, que si vestía de cierta manera, que si estaba mal de una reunión familiar. En vez de estar en la iglesia, fuiste que si de se esos. Iba a casar o iba a comprar muebles. Y fuiste de esos, entonces escríbelo ahí en los comentarios, queremos leerte. Y para cerrar, efectivamente yo sí fui una persona que tuve una temporada de activismo. Uy, sí. Porque yo primero ya les conté que me sumergía en todo cuanto programa hubiese y me cargaba de muchas cosas, tanto que descuidaba mi relación familiar.
que eso es el próximo tema del próximo episodio, familia versus ministerio. Hablando del activismo, cómo afecta, eso lo vamos a ver el próximo episodio, pero si estaba descuidando mi vida familiar, es más, hasta mi vida espiritual. Y eso me llevaba a que como yo sí estaba haciendo, yo sí iba a los ayunos, yo sí me congregaba, yo sí podía cumplir, y trabajaba y estudiaba y aún así podía cumplir, porque otras personas no cumplían, si no trabajaban y no estudiaban, si no estaban en la casa, porque no se congregaban y eran líderes. Entonces, llegaste tarde, mira, ¿por qué no te congregaste? Y yo era uno de los que hablaba con los pastores o los líderes, de pronto decía, no, me parece esto. En el momento me parecía algo muy sabio, muy prudente, pero creo que también lo estaba manejando desde mi pecado. Confesiones, tertulia. Sí, que nos escriban ahí para poderlo decir en el próximo episodio. Sí. Y quiero dejarles como último. Nosotros desde la tertulia, desde la academia, algunos que nos han escrito y nos han hecho comentarios desde los últimos episodios de la temporada 1 y estos que llevamos de la temporada 2, leímos sus comentarios y les dejamos unas preguntas. Por favor, si puedes devolverte, revisar esos videos y esas preguntas, es para que nos colabores contestando ahí en la cajita de comentarios. Listo, eso fue todo por hoy. Les amamos, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en un episodio más de la tertulia. Bendiciones, bye bye. Bye.